Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este video sobre uno de los temas centrales más importantes de información integrada. En esta oportunidad vamos a desarrollar los subtemas más representativos del control interno. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos entonces para este video? Que puedas reconocer las partes que componen el riesgo, cuáles son los componentes del riesgo, definir el concepto de control como paliativo, como mitigante de esos riesgos, evidenciar las condiciones que formalizan el ambiente de control interno, todo el ambiente completo de control interno, identificar cuáles son los pilares fundamentales de los controles administrativos que existen mucho antes que estas normas que vamos a conversar y listar una por una las normas generales de control interno. ¿Sí? Hay unas normas que son generales, que aplican a todo el diseño administrativo y de igual también hay normas que son particulares, que eso lo podrás profundizar con el material. Muy bien, vamos a comenzar con lo fundamental, con el riesgo. Habitualmente, cuando hablamos de riesgo, lo entendemos por sus consecuencias. Solemos utilizar la palabra riesgo para definir en realidad las consecuencias de un riesgo. Un riesgo, ¿sí? En realidad, es una desviación que puede ser tanto positiva como negativa. Es una desviación solamente de un plan, ¿sí? A partir de la planificación que nosotros realizamos, se pueden dar distintas variaciones que van desviando lo planificado. Por lo tanto, esos desvíos pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, cuando solemos hablar de riesgos, ¿sí? No solamente que estamos indicando en realidad sus consecuencias, no el riesgo en sí, sino que hablamos solamente de eventos negativos, ¿sí? Eventos negativos cuando hablamos de riesgo, no hablamos de eventos positivos. Ahora, pueden haber desviaciones tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Un efecto o desviación o de incertidumbre respecto a lo planificado y que afecta directamente a los objetivos. Puede ser positivo o negativo o ambos. Y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. Esta es la definición de riesgo, parte de la norma ISO 31000-2018 de gestión del riesgo en las organizaciones. ¿Sí? Es una de las definiciones que tenemos para riesgo, ¿no? Básicamente estamos hablando de una desviación en los planes que habitualmente tratamos de ocuparnos de las desviaciones negativas, ¿sí? De los riesgos negativos, los eventos que son negativos, que van a generar una situación negativa. Ahora bien, ¿cómo se compone un riesgo? ¿Sí? Un riesgo tiene distintos componentes. Los riesgos poseen una fuente u origen, ¿sí? Que en este caso lo tenemos en la parte superior del gráfico de la representación, donde por ejemplo tenemos una casa, fuegos artificiales y fuego. Entonces, estos son los elementos que componen este riesgo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado los elementos o fuentes, orígenes de riesgo, a partir de los cuales se van a generar eventos. ¿Sí? El evento en este caso es que este fuego con los fuegos artificiales puede llegar a prender fuego a esa casa. ¿Sí? Ese evento que se prenda fuego la casa, que es lo que habitualmente nosotros llamamos el conjunto de todas estas partes es el riesgo, ese evento, ¿sí? Tiene una probabilidad. Esos eventos entonces tienen una probabilidad de ocurrencia. No siempre son certeros, sino que estamos hablando siempre de situaciones de incertidumbre. Porque si fuesen certezas, nos podemos ocupar directamente en la planificación, si ya es algo certero, ¿no? Sin embargo, acá estamos hablando de situaciones que pueden ocurrir, por lo tanto, los eventos
tienen una probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo se compone o cómo se va a definir el nivel de probabilidad? Eso ya corresponde al ámbito de la toma de decisiones. Por lo tanto, hay distintos tipos de métodos. Pero en principio lo importante es entender que los eventos tienen un porcentaje de ocurrencia. Estos eventos pueden generar consecuencias, que es lo que habitualmente se conoce como riesgo, ¿sí? Se utiliza la palabra riesgo en realidad para definir las consecuencias de toda una cadena, de todo un proceso de riesgo, que habitualmente nos ocupamos, como dijimos, de los negativos. Entonces, en el caso de que se prenda fuego esa casa, que en este caso, estoy viendo que tiene como una marquita arriba, parecía como si fuese un huesito, pero vamos a tomarlo como si fuese una casa. Tenemos la consecuencia es la hospitalización de una persona o, no sé, de nuestra mascota, en el caso de la casita, ¿no? del perro. Entonces, esa es la consecuencia negativa de todo este riesgo. Por lo tanto, una de las funciones más importantes dentro de lo que es gestión del riesgo, ¿sí? Dentro de una organización, después, en otro video lo vamos a orientar a la gestión del riesgo de los sistemas de información, pero primero hay que entender bien a qué nos referimos con componentes cuando nos referimos con riesgo y control interno. Entonces, es importante poder hacer una clara identificación de todos los componentes del riesgo para luego poder tomar acciones preventivas, ¿sí? Esas acciones preventivas se denominan controles internos. Estos controles son una medida que mantiene o modifica un riesgo, ¿sí? De la misma norma, la ISO 31000 de gestión del riesgo. Entonces, un control lo que va a hacer es mantener un riesgo en la medida en la que está, en su probabilidad de ocurrencia y en su nivel de incidencia sobre la compañía, o va a modificarlo. Habitualmente cuando estamos hablando de riesgos negativos, estamos tratando de que baje la incidencia y la probabilidad de ocurrencia. En todos estos controles se incluyen, pero, o sea, los controles no limitan cualquier proceso, ¿sí? No se limitan a cualquier proceso, sino que van a tratar de abarcar distintos tipos de elementos. Vamos a poder poner controles desde políticas, haciendo dispositivos específicos que controlen, definiendo prácticas u otras condiciones o acciones que vayan a modificar o mantener ese riesgo. Entonces, todos los controles en realidad se pueden instrumentar a través de distintas acciones y elementos que ya venimos desarrollando y aprendiendo. Hay algo importante que hay que entender, que estos controles que se definen no siempre producen el efecto de modificación que estaba previsto o que estaba asumido. ¿Por qué es esto? No porque el control sea deficiente, sino que al estar trabajando con variables independientes, variables del ambiente, ¿sí? No tenemos control total sobre las mismas. Y además, en el análisis de riesgo se suele hacer una simplificación del análisis, tomando las variables más determinantes o que son las de menor incertidumbre o probabilidad de ocurrencia para poder hacer un análisis. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que estamos esperando que llegue un cargo de insumos para nuestra producción, hay cuestiones del tiempo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y hay que tenerlo en cierto tiempo específico, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si hay una tormenta muy fuerte, puede ser que los tiempos de traslado, ¿sí?, se extiendan. Por lo tanto, puedo hacer un análisis de riesgo para ello. Entonces lo pongo, lo analizo sus elementos, analizo cuál sería el evento, ¿sí?, cuáles serían las consecuencias del evento y qué probabilidad de ocurrencia tiene ese evento que analice. A partir de allí yo puedo determinar caminos de acción que pueden modificar o mantener ese riesgo que estoy analizando.
eso no significa que haya otras variables en juego y que no solamente haya una demora, sino que directamente el cargo no llega a destino porque tuvo que pegar la vuelta, porque la tormenta fue tan grande que destruyó el puerto donde tenía que llegar. Ok, nadie hace ese análisis de riesgo porque es muy profundo y la probabilidad de que ocurra esa combinación de elementos y que den un evento de esa índole es muy, muy alta. Por lo tanto, si bien habíamos puesto un control para una situación como esa, nunca es posible llegar a analizar todas las variables y para ello también tendríamos que invertir muchísimo dinero, ya que las probabilidades de ocurrencia muy pequeñas son muchas y las combinaciones de elementos son infinitas. Por lo tanto, los controles que nosotros determinemos tienen que estar orientados a ocuparnos de aquella combinación de elementos que dan eventos con la mayor probabilidad de ocurrencia. Y no por ello tampoco significa que van a tener ese efecto específicamente para lo que lo preparamos. Hay un montón de variables que van a afectar esa situación. Bien, en Estados Unidos, en el año 2002, ocurrió uno de los fraudes contables más grandes de la historia. La quiebra de Enron, una empresa de energía, y de WorldCom, han generado la necesidad de establecer mecanismos de control, de regulación por parte del Estado para evitar que vuelvan a ocurrir estas prácticas fraudulentas. Por lo tanto, como resultado de toda esa situación, en Estados Unidos se promulgó, primero se desarrolló el proyecto de ley a partir de dos diputados, Sarbanes y Oxley, con los que presentaron el proyecto, son los que presentaron el proyecto de ley y que luego fue promulgada, por eso se suele llamar Ley Sarbanes-Oxley o su acrónimo Ley SOX, ¿sí? Esta ley, esta normativa, lo que permite es prevenir problemas con la emisión de la información contable, recuperar la credibilidad de los mercados, porque si bien fue una sola empresa, las acciones de la mayoría de las empresas americanas cayó en picada. Así que la idea era recuperar la credibilidad con esta normativa y poder asignar claramente, de manera formal, cuáles son las áreas de autoridad y de responsabilidad dentro de lo que se denomina el gobierno corporativo. Por lo tanto, a partir de esta ley, específicamente del apartado 404, se define que el órgano administrativo es el mayor responsable por el sistema de control interno de una organización, ¿sí? Aunque parezca que estuviéramos hablando de contabilidad, en realidad estamos hablando de la integridad y el control interno de los procesos. Y como vimos en distintos videos, los procesos tienen dentro de sí mismos una serie de datos y se conectan a través de los distintos sistemas de información. Por lo tanto, los dos pilares fundamentales del control interno son la separación de funciones y el control por oposición. A partir de la separación de las funciones, ¿sí?, yo puedo evitar que la misma persona realice la misma actividad, generando automáticamente un control entre pares. Por eso se denomina control por oposición. Los dos puestos tienen intereses distintos y ninguno quiere ser responsable de una situación fraudulenta. Por lo tanto, los dos generan automáticamente controles por oposición para quedarse tranquilos. Entonces, las normas generales de control interno nos indican un poco hacia dónde tiene que estar orientado este sistema de control interno. Por supuesto, estas normas generales de control interno son anteriores a la ley Sarbanes-Oxley, pero sí la ley ayudó a formalizar y a llevarlo a otro nivel, ¿no? Primero, debemos encontrar con un ambiente de control, que significa que todas las acciones, tanto las positivas como las negativas, tienen que estar recompensadas y castigadas, por así decirlo, o hacerlos responsables dentro de la organización, independientemente de la jerarquía de la posición que las haya perpetrado. Evitar zonas de grises, ¿sí?, a través de la formalización, determinando procesos, procedimientos, etc. Definir quiénes son responsables de cada una de las actividades dentro de un proceso. Niveles de autorización significa tener distintos esquemas para la liberación de órdenes de pago, de órdenes de compra, de autorización para realizar cierto tipo de actividades que son riesgosas.
Formalización de las operaciones, otra vez volvemos a poder tener en documentos escritos la sucesión de tareas que se tienen que dar dentro de una organización. Prenumeración o numeración de formularios. Aquí nos vamos ya a los sistemas informáticos computacionales en los cuales tenemos un ID único para cada uno de esos registros o formularios electrónicos que van a permitir mover la información a través del sistema de información. Si fuese físico, tendrían que estar prenumerados. La dependencia de sectores. Los sectores que auditan no pueden depender de los sectores auditados. Los canales para reclamos para clientes. Básicamente poder contar con un canal externo, libre de cualquier intermediario para que pueda volver los reclamos y así detectar tempranamente alguna situación o no eficiente o de fraude. Rotación de personal, tratar de no mantener las personas en las mismas posiciones donde hay algún tipo de riesgo mucho tiempo. Y manejo de activos, que es la definición de autorizaciones específicas para poder manejar el patrimonio de la organización. Muy bien. Para concluir entonces, el control interno, las partes que componen un riesgo son principalmente la fuente, los eventos, la probabilidad de ocurrencia de ese evento y por último las consecuencias que tiene ese riesgo. Los controles que vamos a establecer van a estar establecidos de manera tal que puedan mantener o modificar el nivel de riesgo, ¿sí? su impacto. No siempre, ¿sí?, van a tener el resultado que nosotros esperamos. A partir del caso de Enron y WorldCom, se promulga en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley, que establece cuáles son los lineamientos formales escritos del ámbito de control interno y sus máximos responsables. Sin embargo, el control interno existe de manera previa a toda esta normativa, teniendo como base dos pilares fundamentales: la separación de funciones y el control por oposición. Finalmente, charlamos sobre las normas de control internas, que las podemos resumir en ambiente de control, evitar zonas de grises, esquema de autorización, formalización de operaciones, numeración de formularios o ID únicos para los formularios, dependencia de sectores, canal de reclamos para el cliente, la rotación de puestos y el manejo de activos. Muy bien. Te recomiendo que te acerques al foro para consultar las dudas con el profesor o con tus compañeros, que puedas participar en las clases presenciales sincrónicas que defina el docente y que ingreses al foro de debate para poder conversar e intercambiar ideas. Muchas gracias.